Saludos, mi nombre es Dulce Marrufo Olivera, historiadora venezolana, y en esta oportunidad, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la firma del Tratado de Armisticio que se dio en la localidad de Santa Ana, Trujillo, Venezuela, el 26 de noviembre de 1820, voy a comenzar a hacer referencia en el marco de lo que significó en el contexto geopolítico internacional que hubo en 1820, el impacto que de alguna manera generó el reconocimiento de la República de Colombia por parte de la monarquía española. Y allí es necesario tomar en consideración lo que fue el contexto mundial de ese momento. Tenemos en ese contexto en Europa un auge que se había dado, la consolidación, el control de potencias emergentes, como en el caso de Inglaterra, de Francia, Alemania, Holanda. Pero simultáneamente en ese mismo continente el Estado monárquico español se había debilitado cada vez por distintas razones, con una profunda crisis económica, una profunda crisis política, y que el momento que se estaba presentando lo llevó a tener que buscar la forma de negociar, de buscar la tregua para que estas repúblicas que habían emergido en un proceso de independencia precisamente de su estado de monarquía, y que eso le va a dar esa posibilidad de mandar a su estratega, a su representante político y militar, como era el general Pablo Morillo, a negociar y a conversar. En esa negociación fue firme y contundente la posición del libertador Simón Bolívar cuando dice: si vienen a negociar con nosotros los acuerdos de la guerra, bueno, en primer lugar nos tienen que reconocer como república independiente. Y si en esos términos, que fue aceptado efectivamente el 25 de noviembre de 1820 por el general Pablo Morillo, y en ese momento se reconoce, y así lo definen todas las documentaciones, cuando podemos ver que se hace referencia el Estado de España conjuntamente con el gobierno de la República de Colombia. Ahí hubo un reconocimiento que tuvo un impacto fundamentalmente. Por un lado, estaba reconociendo todo lo que había sido el proceso de lucha del proyecto de independencia, que en este momento se había iniciado en 1810. Por otro lado, ya era un otro escenario para plantearse entonces una ruptura de lo que había dado inicio a lo que era el decreto de guerra-muerte en 1813, y que allí en 1820 ya culminaría ese proceso. Pero quedó un impacto muy grande en el imaginario de las tropas, porque eleva la moral de las tropas patriotas, y eso de reconocer al Libertador como presidente de la República Independiente de Colombia, así como también ya facilitar todas las alianzas de ahora en adelante con toda la fuerza liberal que se había instalado precisamente en España, que esas crisis lo llevaron a esa confrontación entre ese Estado absolutista que tuvo y el Estado liberal que estaba emergiendo como tal. Así que el impacto fue muy grande porque hubo ese reconocimiento de la independencia de nuestra República de Venezuela, para ese momento la República de Colombia, conformada por Nueva Granada, hoy Bogotá, y Venezuela. Eso tiene una trascendencia muy grande porque ya se había logrado, y lo que se iba a dar más adelante era buscar entonces la manera de cómo tenía que hacer esos acuerdos que España no quería de alguna manera perderse de estas tribus, de salir completamente de este territorio donde él había ejercido su hegemonía, y eso le dio una consolidación, reconocer a la República de Colombia como esa nación independiente. Fue el logro más grande que eleva precisamente en ese imaginario el triunfo del proyecto de independencia que se había iniciado desde 1810. La segunda interrogante que nos convoca en este momento es preguntarse cuál sería la reacción que tuvo para ese momento la diplomacia norteamericana ante el Tratado de Regularización de la Guerra que se había firmado el 26 de noviembre de 1820, y que es interesante entonces destacar que la diplomacia del gobierno de Estados Unidos eminentemente rechazó la firma de ese tratado de regularización de la guerra, de armisticio, y estuvo disimulada
con una presunta neutralidad de no meterse, pero que a la larga la historia ha venido dando toda la razón, que esta posición los llevó a tomar acciones que fuesen dirigidas a revertir los acuerdos establecidos entre la naciente República de Colombia y las potencias aliadas. Estados Unidos jugó a la traición, a la división de las fuerzas dentro del movimiento bolivariano y comenzó a financiar la guerra simultáneamente para inspirarse más adelante y sobre todo a partir de 1823 con la doctrina Monroe. Ya había establecido la jugada y como ya había sido público y notorio su interés por tener control de estas colonias que estaban en manos anteriormente de España, Estados Unidos lo podemos reflejar pues, en su política injerencista desde 1808, 1815, que el mismo Libertador lo señala en el documento de la Carta de Jamaica, cuando ya lo va ubicando precisamente como los intereses de Estados Unidos de pretender venir a imponerse como una potencia en nuestra región de este continente. Y aquella confrontación, no lo olvidemos, de 1818, la Carta de Dignidad, cuando de una manera descarada el mercader enviaron de Estados Unidos a un encargado por parte de la diplomacia norteamericana a buscar unas detenciones de embarcaciones que se había dado aquí en las costas, en la zona del Orinoco de Venezuela, porque venían a apoyar al ejército realista español, y esa forma de donde ya todos conocemos, vamos a entonces a ver cómo Estados Unidos, en su molestia de ver que se había dado una unidad de naciones, un sueño que va en contra de los principios que ellos venían ya al considerarse los dueños de la región y de ser los enviados para decidir los destinos de la humanidad, comienzan a montar esa campaña más adelante de 1823 y hacen sus laboratorios comunicacionales de ataque precisamente en lo que es la parte de Gran Bretaña, en su laboratorio, Madrid, Nueva York, repicado a Nueva Granada, que allí tenían ya las alianzas establecidas porque habían negociado con la oligarquía colombiana, y ese acuerdo era empezar a trabajar toda una política de satanización contra Bolívar, calificándolo de tirano, de dictador, de usurpador de poder, y una política diplomática comunicacional que nosotros podemos verla precisamente en este siglo XXI y en el marco de la Revolución Bolivariana presenta en lo que es en los laboratorios de ataques mediáticos como parte de esta guerra multidimensional que se tiene desde lo que es Inglaterra, Madrid, Miami, Bogotá y Venezuela. Nosotros tenemos que destacar que de alguna manera en este siglo XXI la satanización contra la gestión del gobierno del comandante Hugo Chávez Frías y del presidente Nicolás Maduro forman parte de un mismo guión, de una política injerencista, una política violatoria de lo que es la libertad y de la autonomía y autodeterminación de las naciones. Por ello que podemos nosotros decir que ya Estados Unidos vislumbraba que la suma de naciones, la unidad de naciones, era el proyecto enemigo a los intereses que ya ellos venían caminando y consolidando, y que más adelante lo vamos a ver entonces en los resultados que dio la ruptura del proyecto de Colombia, producto de esta campaña y de esta acción directa, injerencista, intromisión en los asuntos internos de nuestra nación, y que llevó entonces a la división del proyecto de República de Colombia en esa alianza que tuvo con la oligarquía de allá, de Nueva Granada, hoy Bogotá, para dividir el sueño más grande que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar, que era la unión de los pueblos. Una vez conocida la reacción de la diplomacia norteamericana ante la firma del Tratado de 1820, me permitiré hacer una comparación entre el reconocimiento de España a Venezuela y el desconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Venezuela en los actuales momentos. En aquel entonces, España reconoció el gobierno de la República de Colombia porque estaba en desventaja a nivel de fuerzas aliadas. Actualmente, Estados Unidos, su único interés es
venir a apropiarse de las riquezas minerales del país basándose en el plan de recolonización. El armisticio fue una oportunidad para ambos bandos en pugna de negociar y culminar el conflicto. Estados Unidos y su gobierno se niega a negociar una salida política y amenaza con intervenir militarmente al gobierno de Venezuela. España buscó con el tratado ganar tiempo y mantenerse aún en el continente. El gobierno de Estados Unidos no quiere negociar porque se cree que es todavía el hegemón del mundo. España en 1820 reconoció la independencia de Venezuela y su condición de Estado soberano. Estados Unidos desconoce el Estado soberano y actúa como banda delincuencial y criminal para imponerse por la fuerza. La regularización de la guerra sirvió con el tiempo para que el libertador Simón Bolívar y las tropas patriotas tomaran y potenciaran la paz como una bandera de lucha. El gobierno de Estados Unidos no le interesa la paz y promueve la guerra. El gobierno de Venezuela promueve la paz. España no recurrió a medidas coercitivas y agresiones contra la nueva república. Estados Unidos mantiene bloqueada a Venezuela y le impide obtener alimentos, medicinas e insumos para la producción a nivel del mercado interno. España reconocía y aceptó la lucha de las fuerzas rebeldes, así como la igualdad social y la libertad de la República de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos solo reconoce a las élites de poder y el empresariado aliado. Aun cuando en 1815 hubo el precedente de la traición que jugó la oligarquía de Colombia subalterna a los intereses del Estado monárquico español, hoy el gobierno de Colombia pisotea la potestad del pueblo colombiano y su dirigencia política, delincuencial, mafiosa y criminal se arrastra comprometidamente como aliado histórico del gobierno norteamericano. España reconoció la República Independiente de Venezuela, pero también la defensa de los derechos humanos a partir del impulso del derecho internacional humanitario que lideró el general Antonio José de Sucre. Estados Unidos, por el contrario, con su gobierno, promueve la violencia sistemática contra el pueblo venezolano y sus líderes, comete crímenes de lesa humanidad y establece alianzas con bandas corruptas, criminales y narcotraficantes de Venezuela y de Colombia para cometer crímenes aborrecibles como la quema de humanos y las masacres. Mientras que España suspendió las acciones bélicas por 6 meses contra la naciente República de Colombia, Estados Unidos actualmente ha organizado incursiones mercenarias a Venezuela desde Colombia y desde Brasil y ha prestado su territorio para entrenamiento de dichas fuerzas irregulares. Mientras España convino al no involucrarse en la población, especialmente la población civil de niños, mujeres y ancianos, por el respeto a la vida, Estados Unidos con la guerra multidimensional que golpea a niños, mujeres, ancianos y a toda la población en general, impidiéndonos el acceso a los alimentos y a las medicinas y respetando la vida. España respetó la no intervención en los asuntos internos de Venezuela con una diplomacia ética. Estados Unidos y respeta cualquier asomo de soberanía e interviene de diferentes maneras, de forma de alianzas con sus subalternos y violación a la autodeterminación de Venezuela, a la violación del derecho internacional y la Carta de la ONU. De allí que pensadores como Immanuel Wallenstein y Noam Chomsky han venido sosteniendo que la nación norteamericana va rumbo a eso que se llama un país del tercer mundo, y no es para menos cuando tiene un poco más de 44 millones de personas pobres, más de 90 millones de consumidores de droga y más de 42 millones de desempleados agudizados con la pandemia. Actualmente nosotros pudiéramos decir que esa es la realidad de esa nación, de ese gobierno que viene violentando una guerra contra Venezuela. De allí que voy a cerrar con una frase del poeta combatiente venezolano Argimiro Gabaldón, quien decía en su lucha permanente: somos la vida y la alegría en permanente lucha contra la muerte y la tristeza. Muchas gracias y saludos.